Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Diego López y en esta ocasión te traigo la primera parte de una ilustración que ha tenido una buena respuesta en mi cuenta de Instagram. Dicho sea, si no me seguís, te invito a que lo hagas porque no solo voy a estar subiendo ilustraciones, sino también animaciones como la que viste en la introducción de este vídeo. Para comenzar, te dejo los archivos en los comentarios y también si quieres ver las demás partes, me lo hagas saber también en los comentarios, así yo procedo a seguir con este tutorial. Cualquier duda que tengas, pregúntamelo que yo voy a estar muy contento de poder ayudarte. Sin más que decir, empezamos. Una vez que abran el archivo en el cual yo les voy a subir, se van a encontrar con esto, donde tenemos una paleta de colores que va a ser la que vamos a usar para realizar la práctica y una carpeta que es la base que contiene todos los archivos en PDF. Bien, para empezar el modelado de este proyecto yo lo he realizado en BIM, en Archicad, con lo cual he exportado los DWG para llevarlos a AutoCAD, ya que en BIM por ahí hay líneas que sobran o líneas que faltan, entonces en AutoCAD yo las voy completando y de ahí las paso a PDF para tenerlo todo bien prolijo y bien ordenado hasta Photoshop. Se los paso de esta forma para centrarnos solamente en lo que es el Photoshop y no perder tiempo, digamos, en otros programas. Así que, bueno, yo les dejo este archivo en donde vamos a empezar a trabajar. Como verán, los archivos que exporté del BIM poseían colores como verde, anaranjado. Cuando los importé al programa de Photoshop, la solución que le di es hacer un ajuste de blanco y negro sobre todos estos PDFs. ¿Podría haberlo configurado desde Archicad para que se me viera todo blanco y negro? Sí, podría haberlo hecho. Pero el punto es que sepan resolver todas las situaciones que por ahí se van dando y esta podría ser una de ellas. Que tengan un archivo con colores que no quieren y quieren que todo eso tenga una misma gama de colores. Así que para unificar todo esto, primero nos vamos a la carpeta que hice base y sobre esta vamos a colocar un filtro de blanco y negro. Ese filtro lo vamos a encontrar en esta pestañita, está acá, y de ahí buscamos blanco y negro que está acá. Como verán, todo el archivo ahora tiene unos tonos de grises y negros, con lo cual ya quedaría hecho. Solo nos falta un paso que es activar este iconito que tenemos acá. Si lo activamos, ven que se activó esta flechita. Eso significa que este filtro de blanco y negro solo afecta a la carpeta base, es decir, a todos nuestros PDFs. Bien, lo próximo que vamos a hacer es generar el fondo. Eso, si bien hay muchas formas de generar un fondo de color, para mí la más efectiva de todas es aplicar también un filtro como el de blanco y negro, pero de un fondo. Y eso nos vamos a la misma pestaña que tenemos acá y es el primero de todos, que dice color uniforme. De esta forma se les va a abrir este selector de color. Acá ustedes pueden darle el color que quieran, pero como yo les he dejado la paleta de colores, lo único que tienen que hacer es tomar la muestra del primer ítem. Ahí. Y ahí tenemos el color de nuestro fondo. ¿Por qué para mí es una de las mejores formas? Porque si yo selecciono esta capa, ven que la estoy moviendo, no se, en ninguna parte se hace blanco el fondo, como podría pasar si hacemos un rectángulo de color o lo que sea. En este caso, mueva por donde mueva, el fondo siempre va a ser el mismo. Entonces, es una de las opciones por la que más me gusta utilizar este tipo de técnica para lo que es el fondo. Bien, una vez que tenemos el fondo, ahora vamos a proceder a cambiar el color a este volumen inferior. Como vemos está negro, pero en la ilustración es blanco. Así que para eso nos vamos a ir a la carpeta de base, vamos a desplegarla.
Acá vamos a encontrar dos carpetitas que hice, una capas auxiliares y una PDF. Vamos a seleccionar la de PDF y al abrirla vamos a tener los 4 archivos que componen la ilustración. Inferior va a ser la de más abajo, y una vez que estamos en esta vamos a aplicar unos estilos de capa para convertirlo en blanco. Vamos a hacer doble clic, se les va a desplegar este cuadro que se llama estilos de capa, y acá vamos a activar trazo. Tienen que estar muy seguros de que tenga estos valores. Un píxel, que en la posición esté el centro, y bueno, el color blanco. Ahí está. Si hacemos un zoom, vemos que ya se quedó blanco todo este PDF, esta capa. Esta forma de hacer zoom la hago con el Alt y la ruedita para atrás y para adelante. Ahí. Por ahora voy a apagar la paleta de colores para que se vea todo el trabajo. Bien, lo próximo que vamos a hacer es recortar del fondo las partes que no tienen que haber este color. Por ejemplo, en el techo, en los muros, está todo blanco en la ilustración, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Si vamos a la carpeta de base, vamos a encontrar una que se llama capas auxiliares. Y vamos a prender la que dice volúmenes superiores. Como verán, esta capa tiene la misma forma que los 3 volúmenes de arriba, y es todo un relleno de color. ¿Esto cómo lo hice? Muy fácil. Primero creo una capa nueva, y sobre esta puedo usar cualquier herramienta de selección, por ejemplo un rectángulo, y después voy con el pincel, elijo un color negro y pinto, y ya está. Y bueno, así con diferentes formas de selección. Por ejemplo, esta con lazo, puedo seleccionar una forma y también la pinto con el pincel, y ahí quedó. Bueno, en este caso hice eso con estos 3 volúmenes. Es una forma de hacerlo, no es la única, pero bueno, en esta ocasión lo vemos así. Yo ya les dejo esta capa porque perderíamos mucho tiempo haciendo toda esa selección en todo el trabajo. Lo que me interesa acá es que ustedes sepan que se pueden utilizar capas auxiliares, y ya vamos a ver por qué. La apagamos. Lo que vamos a hacer es recortar de este fondo todos esos elementos que vimos recién. Si yo hago control y clic izquierdo sobre esta imagen, esta partecita de la capa, verán que aparece una manito y un cuadro con una línea de trazo. Eso lo que me va a permitir es hacer una selección rápida de ese relleno, de todo lo que está negro. Entonces, apretamos control y clic izquierdo sobre este dibujo. Una vez que lo hacemos, soltamos el control y nos va a quedar esta selección, como se ve acá. Vamos a apagar y se nos quedó la selección aún. Y ahora, si voy a esta partecita del relleno, verán que tiene una hoja en blanco. Eso significa que se ve todo el relleno, que no hay ninguna parte que está oculta. Lo que vamos a hacer ahora es ocultar una parte. Y una vez que tenemos esta selección, lo que vamos a hacer es irnos a la capa de fondo y vamos a ir a esta pestañita en blanco. Lo que vamos a hacer ahí es agarrar el pincel, una tecla B alta, y nos aseguramos de tener un color negro puro y empezamos a pintar. Una vez que lo terminemos, podemos apretar Control D y ya se nos sale la selección. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Bueno, esta capa auxiliar nos sirve de guía, nos sirve para poder hacer una selección instantánea de algo que nosotros queramos. En este caso, los volúmenes superiores, de esta forma. Control y clic izquierdo. Eso ahorra mucho tiempo cuando la acción se tiene que repetir mucho, así que en este caso ayuda bastante. Y como verán, en el fondo se ha marcado en negro aquello que hemos ocultado.
Eso no significa que lo hemos borrado, sino que lo hemos ocultado. Si yo agarro un pincel y en vez de pintar en negro pinto en blanco, verán que vuelve a aparecer. Y esa sería la parte de dejar el fondo recortado y listo para poder trabajar en lo siguiente. Bueno, lo próximo que vamos a realizar es lo que es la malla en la parte de abajo. Esa malla está en la carpeta de base, está apagada, que es esta que está acá, que dice malla. La prendemos y es una malla que yo les dejo para que usen en los trabajos que ustedes quieran. Es simplemente una malla que yo he deformado de esta forma. Así que lo que tiene es que, como verán, esta malla está obstruyendo la visualización de este volumen. Así que el mismo proceso que hicimos con lo que es la capa de fondo, vamos a hacerlo con esta malla. Para eso está la otra capa auxiliar que se llama volumen inferior, dentro de la carpeta de capas auxiliares. Entonces, como hicimos en el caso anterior, hacemos control y clic izquierdo sobre esta capa auxiliar. Como verán, se hizo una selección de esta. Si la prendo tiene esa forma, así que la voy a apagar. Y ahora nos vamos a lo que es la malla. En este caso no hay máscara en esta capa, por lo tanto no voy a poder aplicarlo del pincel como puede aplicar en este caso. En esta ocasión yo tengo que crear una máscara, así que tengo dos formas de hacerlo. Una es si aprieto solo clic en este iconito que se llama máscara. Fíjense lo que va a realizar. Me va a hacer lo opuesto a lo que yo quiero. Entonces vamos a darle control Z. Yo quiero que esté lo que está por fuera. Entonces el atajo más fácil para mí es irnos al mismo icono, pero antes de darle clic vamos a apretar el Alt. Eso lo que hace es como lo opuesto a lo que yo quisiera, a mi selección. No sé si se entiende. Si no, tenemos otra opción que sería irnos a cualquier herramienta de selección, por ejemplo el rectángulo, y le damos clic derecho, seleccionar inverso, y ahora sí le damos a la máscara. Son las dos opciones. Para mí me resulta mucho más fácil el hacer Alt y clic. Bueno, y acá finaliza esta primera parte. Como he dicho al principio, si quieres ver más de esto, házmelo saber en los comentarios, dame un like o compartirlo con tus amigos. Y nada, espero que estén muy bien y que te ayude este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Saludos.